Estábamos vimos Génesis capítulo 2, cuando Dios le dice a Adán y Eva que el día que de él comieres morirás. Vimos acerca de la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y vimos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, que Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se acuerdan? No vamos a ver de nuevo esos textos. Vamos a ir de lleno a nuestro tema. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey David se enteró que su hijo Absalón había muerto? ¿Cómo lloró? ¿Cómo le lloró a su hijo? ¿Por qué lloró tanto ese día el rey David? No fue por el hecho en sí de que su hijo haya muerto. Bueno, a un padre pues debe de dolerle que su hijo muera, sea cristiano o no. Pero David le lloró tanto a Absalón, no cabe duda, porque él sabía que su hijo nunca había sido un creyente verdadero. Cuando un creyente enferma y se muere, sus parientes, si son cristianos, no deberían de llorarle tanto, porque se supone que entienden que su pariente que ha muerto ha partido para ir con Cristo y está viviendo una vida mejor. Entonces, en lugar de llorarle tanto, en un sentido deberíamos de envidiarle. Pero de todas maneras, si se nos muere un ser querido, pues tiene que dolernos. Ya no vamos a ver a nuestro ser querido aquí en este mundo, ya no vamos a ver su rostro al que estábamos tan acostumbrados, y pues eso tiene que dolernos. Las mujeres, si pierden a su marido, pues ¿cómo se sentirán? Quedarse viuda a una mujer ha de ser una cosa terrible, y mucho más si deja hijos pequeños, huérfanos. Si se nos muere un ser querido que es cristiano, no debemos verlo como una pérdida. Bueno, para él no lo es. Si nuestro pariente era cristiano, él salió ganando, muriendo. Como dije, ya se fue con Cristo. Nosotros tenemos algo parecido a una pérdida. Pero no lo es tanto si estamos seguros que era verdaderamente creyente y está ahora viviendo en una atmósfera de paz, de gozo, de felicidad que nunca pudo haber tenido aquí. Está escrito que el morir es ganancia, pero es ganancia no para los vivos, sino para los que mueren, que han ido a recibir su recompensa con el Señor. Si se nos muere un ser querido, no está fuera del lugar que lloremos por él, porque se supone que los cristianos tenemos un corazón sensible. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús lloró cuando llegó ante su amigo Lázaro que había muerto? Eso está en Juan, en el capítulo 11, en el versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, que dice, Jesús lloró. Pero en el original griego, la palabra lloró quiere decir que derramó lágrimas. O sea, no se puso a gritar. Simplemente, porque tenía un corazón sensible, derramó lágrimas por su amigo que había muerto. ¿Se acuerdan del texto que dice que debemos llorar con los que lloran? Bueno, pues sus hermanas de Lázaro, María y Marta, estaban llorando. ¿Qué hizo Jesús? Pues lloró con ellas. Hizo lo que se nos ordena hacer a nosotros. Los inconversos, cuando se les muere un ser querido, se ponen a llorar, pero ellos no lloran por lo que debieran. ¿Por qué debiera llorar un inconverso? Por su pecado. Pero por eso no lloran.
En el Antiguo Testamento pueden ustedes ver que cuando moría un personaje, le guardaban un largo luto. Por ejemplo, cuando murió Moisés, ¿recuerdan ustedes cuántos días duró el luto? 30 días. ¿Saben en qué consistía el luto en aquellos tiempos? En rasgarse la ropa, en echarse ceniza sobre la cabeza y en vestirse de cilicio, o sea, una ropa áspera. Pero ya en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Los cristianos primitivos veían la muerte de otra manera. Ya no guardaban el luto como lo guardaban los creyentes del Antiguo Testamento. Si a nosotros se nos llega a morir un ser querido, no vamos a decir que es malo vestir de negro, vestir de luto. Pero en los funerales de los inconversos, no cabe duda que exageran en ese punto. En los funerales de los inconversos llegan muchas personas vestidas de negro y yo me atrevo a pensar que la mayoría de las veces eso es pura hipocresía. ¿Saben qué representa el exceso de ropa negra? Falta de fe. ¿Qué es lo que estamos enterrando cuando muere un ser querido? Enterramos el cuerpo, no enterramos el alma. Si se nos llega a morir un ser querido, los que nos rodean deberían de ver cuáles son las bendiciones que la fe verdadera otorga. Si se nos muere un ser querido a los que somos cristianos, la gente que llega al funeral nos está observando y están viendo cómo reaccionamos nosotros y comparan nuestra reacción con la reacción de ellos. ¿Cómo actuamos nosotros cuando se nos muere un ser querido? Dice la tradición que cuando los cristianos primitivos perdían un ser querido, la gente que los veía se sorprendían de la paz, del gozo que tenían los creyentes en esas circunstancias. Y eso es algo que los filósofos y que los inconversos en general no pueden entender y que no pueden explicar. ¿Cómo es posible que un cristiano, en medio de la pérdida de un ser querido, pueda tener paz y gozo? ¿Cómo? Los cristianos enfrentan a la muerte con alegría, no con resignación, con alegría. Un inconverso no puede entender eso. Pero si nosotros creemos, ¿qué pasa con nuestros seres queridos que mueren, que eran creyentes? Si entendemos lo que ocurre con ellos, entonces debemos estar contentos. Desgraciadamente, hay muchas personas que ignoran eso. En primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los creyentes que ya han muerto. Pero vean cómo dice, no los ve como muertos, los ve como que están dormidos y que un día van a resucitar o que un día van a despertar. Pero también dice, no queremos, hermanos, que ignoréis, dando a entender que la ignorancia es mala. Pues los inconversos son personas ignorantes en cuanto a este asunto. El cuerpo del creyente es depositado en la tumba en una posición horizontal, como si estuviera dormido, y un día va a despertar. A ese cuerpo, como yo decía hace 8 días, se lo van a comer los gusanos, pero va a despertar. Dice el texto que les menciono, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los inconversos. ¿Qué esperanza pueden tener los que no creen en Cristo? Que se entristezcan ellos. Si le lloran a sus muertos y se desgarran la ropa, que hagan lo que quieran. Ellos no conocen a Dios, no aman a Dios. Un poco antes de morir, Cristo les dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recuerden en qué contexto les dijo esas palabras, en el contexto de su muerte que se acercaba ya. Dice entonces: no se espanten, pronto voy a morir, no se preocupen, no se confundan, no se conmuevan. Pero ellos no podían entender eso tampoco. Cuando Cristo les hablaba de que tenía que morir, no entendían muy bien sus implicaciones. Nosotros las entendemos, pero ellos no las podían entender, cuando menos en ese momento. Si se nos muere un ser querido, si realmente creemos que es convertido y pudiéramos ver por la fe que llega delante de Dios y que recibe su recompensa, recibe su corona, lo envidiaríamos en verdad. Pero es posible, déjenme decirles, que un creyente que no tiene conocimiento suficiente o la madurez necesaria, es posible que se le muera un ser querido y llegue a guardarle resentimiento a Dios, que se enoje con Dios. Pero escuchen, si se nos muere un ser querido y nos enojamos con Dios porque nos quita ese hijo o cualquier ser querido que se muera, ¿a quién acudiremos en busca de consuelo? Si nos enojamos con Dios, ¿quién nos consolará entonces? Si nos enojáramos con Dios, estaríamos desafiando a su soberanía, a su sabiduría. No encontraríamos consuelo para nuestra pena en ningún lugar. ¿Recuerdan ustedes que Dios les quitó la vida a Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón y que eran sacerdotes como su papá? ¿Cómo se sentiría Aarón al ver que sus dos hijos murieron así? ¿Recuerdan ustedes que Dios le prohibió a Aarón hacer duelo por sus hijos? ¿Cómo se sentiría él que no podía hacer duelo por sus hijos? Dios les quitó la vida a sus hijos por desobedientes. Qué tremendo fue aquello. Pero vean, los hijos de Aarón eran sacerdotes. ¿Cómo se sentiría Aarón al ver muertos a sus hijos? ¿Saben ustedes por qué Dios le prohibió a Aarón hacer luto por ellos? Porque podría darle la impresión de estar de parte de sus hijos y estar en contra de Dios. Y Dios no podía permitir eso. La muerte de los hijos de Aarón fue un juicio de Dios. Pero Dios no cometió un error. Dios no cometió ninguna injusticia. Se nos muera quien se nos muera, Dios nunca comete injusticias. Pero en el momento que nos está doliendo la muerte de nuestro ser querido, podemos ver eso como una injusticia. ¿Por qué se me murió mi hijo? Dios es justo en todos sus caminos, absolutamente en todos. Hay personas a quienes se les muere un ser querido y no pueden digerir el asunto. Pasan meses y pasan años y no se les puede olvidar. Y sacan eso en sus conversaciones, en sus pláticas. Es como si le echaran sal a la herida. Y hay otros que tratan de olvidar el asunto a través del activismo, haciendo esto, haciendo lo otro. No quieren ni hablar acerca del asunto. Tratan de huir de la realidad. Y eso es contraproducente. Debemos enfrentar con valor, debemos enfrentar con calma y decir como Cristo, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Fue tu voluntad quitarme a mi ser querido, bendito sea, Señor. Mi voluntad es la tuya, que se haga lo que tú dices. Esto de que se haga mi voluntad, tu voluntad, y no la mía, lo puede decir cualquier cristiano con la ayuda de Dios, claro. Además, como yo les decía hace 8 días, si se nos muere un ser querido, se cumplió el propósito de Dios en la vida de ese ser querido. Dios tenía un propósito para él y para nosotros. Entonces se cumplió ese propósito. Bendito sea Dios. Sea que el que murió haya sido convertido o no. Si se nos murió un ser querido que era joven, ¿por qué Dios le quitó la vida a ese ser querido y no a nosotros que ya no somos jóvenes? Bueno, si nosotros permanecemos vivos, no cabe duda, es que todavía tenemos algo por hacer. Recuerden ustedes que Elías terminó su misión y Dios envió un carro de fuego para recogerlo. Y se lo llevó Dios en su carro de fuego, en un torbellino. ¿Por qué? Porque su misión había terminado. No le quitó la vida a Dios, pero su misión había terminado y se lo llevó. En el momento en que nosotros muramos, en ese momento nuestra misión habrá terminado. Vamos a morir el día que Dios diga y en las circunstancias que Dios diga. Y si aún estamos vivos, pues Dios nos permita, Dios quiera, Dios nos conceda que sea para beneficio de otros y también para nuestro propio desarrollo espiritual. Hay mujeres cristianas que se les muere su marido, quedan viudas. Eso ha de ser muy triste, ha de ser muy doloroso. Tal vez sea más difícil para una mujer quedarse viuda que para un hombre quedarse viudo. Pero yo digo, tal vez, quién sabe. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia nos habla de ayudar a las viudas? La Biblia no habla de ayudar a los viudos. Yo supongo, porque los viudos pues, pueden trabajar y sacar para la comida, y para las viudas, si no estaban acostumbradas a trabajar, pues les va a costar mucho trabajo. Bueno, eso era en aquellos tiempos, que los hombres trabajaban y las mujeres casi no. Pero ahora ya hay muchas mujeres que trabajan. Pero como sea, Dios ha prometido ayudarnos, sea que vivamos mucho, sea que vivamos poco. En Deuteronomio 33, versículo 25, hay una promesa preciosa. Dice, como tus días serán tus fuerzas. Dice así en la versión 60. Y en la versión antigua, ¿saben cómo dice? Como tus días será tu fortaleza. ¿Saben qué implica esa promesa? Que si Dios nos da muchos años para vivir, pues Dios nos fortalecerá para que los vivamos. Supongamos que un cristiano viviera 100 o 120 años. Dios te dará la fortaleza necesaria. Pero tal vez tú no tengas fortaleza física, porque pues un hombre que vive 100 o más de 100 años, ¿qué fortaleza física va a tener? Sería una rareza que la tuviera. Pero ¿saben una cosa? Si no tenemos fortaleza física, Dios nos dará fortaleza espiritual. Y la fortaleza espiritual nos ayudará para cubrir nuestra falta de fortaleza física. ¿Me explico? O sea, un creyente, aun si tuviera diabetes hasta los 100 o más de 100 años, Dios lo fortalecería hasta esa edad tan avanzada. El creyente muere, va al cielo y recibe su corona. Si nosotros viéramos eso por fe, como les acabo de decir, lo envidiaríamos. En 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 8, dice el apóstol Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ante el Señor. Cuando un cristiano muere, está ausente del cuerpo. El alma se va, el espíritu se va, el cuerpo se queda.
¿Y a dónde parte el cuerpo? A estar presente con el Señor. Inmediatamente que el cristiano muere, parte su espíritu a estar ante la presencia del Señor. Su cuerpo ya no está ante la presencia de su familia, pero su espíritu está ante la presencia del Señor. Digamos que un cristiano que muere va al cielo. ¿Creen ustedes que allá en el cielo desearía regresar a la tierra con su familia? Yo preferiría estar allá en la tierra con mi familia. Yo no lo creo. Lázaro murió, pero regresó. Lázaro resucitó y regresó. Dicen algunos comentaristas, no sé de dónde se basan para decirlo, pero lo supongo, que después de que Lázaro resucitó, ya nunca volvió a reír. ¿Pero por qué ya nunca volvería a reír? Porque se acordaba de que ya había estado en el cielo y suspiraba por regresar al cielo. Yo me imagino que los amigos de Lázaro se acercaban y le preguntaban, oye, platícame cómo está allá en el cielo. ¿Qué les diría Lázaro? Lázaro suspiraría por regresar allá donde había visto. Yo no sé cuántos años vivió después de que resucitó. Pero ha de haber sido muy interesante platicar con él. Pero si un día estamos con él allá en el cielo, pues le preguntaremos, platicaremos con Lázaro. Es un gran consuelo para los creyentes saber que Dios controla todo lo que acontece. Él controla todas las cosas en los cielos, en la tierra y en todas partes. Y los actos pecaminosos de los hombres son controlados por Dios. Dios controla a los hombres para que no hagan más de lo que Dios les permite. Dios les pone límites. Y si Dios permite, en su providencia, en su soberanía, que nuestros seres queridos vivan muchos años, bendito sea, eso será por nuestro bien. Que Dios nos conceda que esos parientes que tenemos, que viven muchos años, puedan ser influenciados por nosotros para hacerles un beneficio, que podamos ayudarles para que ellos sean salvos. Porque imagínense haber vivido con un pariente tantos años y luego ese pariente termina en el infierno. Qué terrible sería eso. Si tenemos aflicciones, infortunios, adversidades en este mundo, tienen un propósito. Dios permite eso. Dios es sabio. Dios no comete errores, ni injusticias tampoco, como vimos. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas que tal vez no nos gusten. O cuando menos esa podría ser nuestra primera reacción. Pero es que en el momento que estamos sufriendo, tal vez no alcancemos a entender cuáles son los designios de Dios. ¿Qué es lo que Dios se propone hacer con nosotros? ¿Por qué Dios permite que nos pase lo que nos está pasando? Pero es que los pensamientos de Dios son muchos más altos que los nuestros. A veces medio podemos entender lo que Dios está haciendo, pero en la mayoría de los casos no. Pero si nosotros creemos que Dios controla todo lo que acontece y que no comete errores, todo lo veremos de una manera diferente y estaremos contentos y agradecidos con lo que Dios haga. Hay algunos que no pueden estar contentos con la suerte que les ha tocado. Dicen algunos, porque no pude terminar mis estudios. ¿Por qué me casé con fulano? ¿Por qué mi hijo resultó como resultó? Hermanos, esas expresiones nunca deben salir de nuestros labios. Hermanos, nosotros no escogimos nuestro destino. La pareja que tenemos, Dios nos la dio. Los hijos que tenemos, Dios nos los dio. Los padres que tuvimos, Dios nos los dio también. Y si no pudimos terminar una carrera, pues es que Dios no quiso.
¿Quién fue el que nos sacó del vientre de nuestra madre? Fue Dios. ¿Quién hizo o quién permitió que tuviéramos las limitaciones que tenemos? Pues fue Dios. Y es Dios el que nos ha traído al lugar en donde estamos. Tenemos lo que tenemos porque Dios quiso que lo tuviéramos. Si no terminamos nuestros estudios, Dios mismo nos cerró la puerta. ¿Y qué garantizaría que los hubiéramos terminado últimamente? ¿Seríamos en realidad mejores de lo que somos si los hubiéramos terminado? Hermanos, en el fondo de nuestro corazón debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La de Él es mejor, que se haga lo que Él dice. Y si lo que Él dice es que se nos muere un ser querido, debemos aprender a estar contentos con eso. Hermanos, no se trata de que los cristianos seamos resignados. Acuérdense que la resignación no es una virtud cristiana. Debemos estar contentos, no resignados. ¿Se acuerdan ustedes que Dios escogió el momento exacto para que Cristo, el Hijo de Dios, viniera al mundo? Escogió la mujer en cuyo vientre nacería. Escogió la aldea en donde nacería Jesús. Escogió el pesebre donde iba a estar hospedado, digámoslo así. Escogió al hombre que lo traicionaría, el momento exacto de su muerte, el día y la hora. Escogió el árbol de cuya madera se haría la cruz en donde Cristo moriría. Y escuchen, lo que sucedió con Cristo sucede con cada cristiano que viene a este mundo. Y no con cada cristiano, con cada persona que viene a este mundo. Vamos a morir el día que Dios diga, a la hora que Dios diga, en las circunstancias que Él diga. Y haciendo un breve giro a nuestro tema, déjenme decirles esto. Los inconversos rezan por sus parientes que mueren. Pero, ¿de dónde sacan eso? La Biblia dice que debemos hacer oraciones por los muertos. Nada hay en la Biblia que nos autorice a eso. Roma autoriza eso, las oraciones por los muertos. Pero ¿saben por qué? Porque ellos inventaron la teoría del purgatorio. Entonces, ellos tenían que buscar algo que fuera congruente con eso. Entonces, ellos rezan por los muertos porque supuestamente, con base a tus rezos, harás que tu pariente que está en el purgatorio pueda salir de ahí e ir al cielo. Todas las iglesias protestantes rechazan esa idea de las oraciones por los muertos. Si pudiéramos orar por los muertos, querría decir entonces que su estado no es un estado fijo aún, que puede ser cambiado o que puede ser mejorado. Ay, mi pariente está sufriendo, pues voy a rezar por él para que deje de sufrir. Pero la Biblia es clara en este punto. La Biblia nos enseña que no hay ningún cambio de carácter ni de destino después de que una persona muere. Si esa persona murió, una de dos, o fue al cielo o fue al infierno. Y si está en el cielo, nuestras oraciones no le sirven para nada. Y si están en el infierno, tampoco. Cuando una persona se muere, una de dos, o tiene vida eterna o tiene muerte eterna. Y ambas son irreversibles. No hay ninguna base para suponer que una persona que muera inconversa puede arrepentirse después de morir. Si tú no te arrepentiste de tus pecados antes de morir, después de muerto ya no podrás hacerlo. Esta es tu oportunidad. Hazlo ahora. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Porque hay muchos que tal vez piensen, no, cuando yo esté en la presencia de Dios, allá le voy a pedir perdón y allá me va a perdonar. Estás equivocado. Pídele perdón ahora que estés vivo. Los rezos por los muertos son antibíblicos. Los bautizos por los muertos son antibíblicos, lo que hacen los mormones. Las misas por los muertos son antibíblicas, son inútiles.
Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Después de que muere, se enfrentará al juicio. Está establecido. ¿Por quién? Por Dios. Y lo que Dios establece no puede ser desestablecido, si se puede decir de esta manera. Los cristianos que mueren inmediatamente pasan a la presencia de Cristo, donde se hallan rodeados de gloria, de belleza, de santidad, de felicidad. Entonces, ¿para qué querrían ellos nuestras oraciones? Si le rogáramos a Dios por nuestros seres queridos que están con Cristo, entonces significaría que no creemos que Cristo está haciendo por ellos lo suficiente. Señor, mira, te ruego por mi pariente. No se puede hacer eso. Una persona que ora por su pariente, por su difunto, aunque pudiera decir que tiene buenas intenciones, actúa en ignorancia, en incredulidad, en presunción. Los inconversos que ya murieron tuvieron su oportunidad y si la desaprovecharon, pues ni modo. Y vean qué maravilloso Dios que les dio una oportunidad. Porque todos los que conocen el Evangelio ya tienen una oportunidad. Millones murieron sin tenerla. Si tú escuchas el Evangelio que te predicamos, esa es una oportunidad que Dios te está dando. Y si no la aprovechas, ¿qué vas a decir el día del juicio? Cuando un inconverso se muere, para él el día de gracia se terminó. Ya no habrá más día de gracia. Y es por eso que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Entienden por qué tenemos que predicar? Porque no hay otra forma por medio de la cual los hombres se puedan salvar. Hermanos, si nosotros entendiéramos un poquito lo que el infierno es, si pudiéramos ver los sufrimientos de los condenados, los gritos, el lloro y el crujir de dientes. El día de gracia puede ser corto, puede ser largo, pero cuando se acaba, ya no habrá otro. El Espíritu Santo obra a través de la predicación, a través de la lectura de la Biblia. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, Dios te habla a tu conciencia, te convence de pecado. Si te está diciendo que te arrepientas, agárrale la palabra. Pero cuando una persona se muere, el Espíritu Santo ya no actúa. El radio de acción del Espíritu Santo está aquí. Cuando tú te mueras, el Espíritu Santo ya no te podrá ayudar allá. Es comprensible, ¿no? Que las personas que tienen un pariente que ha muerto, pues se preocupen por él. Y por eso surgió el espiritismo. Ustedes saben lo que es el espiritismo. Son las personas que tratan de comunicarse con sus parientes que han muerto. No se resignan a haber perdido sus parientes y quieren saber algo de ellos. Pero el espiritismo es una afrenta al Dios justo y santo. Como Dios es justo, como Dios es santo, va a recompensar a los creyentes mucho más de lo que merecen. Hermanos, ¿qué es lo que merecemos? Aún siendo creyentes, díganme, ¿qué es lo que merecemos? ¿Llegaremos al cielo exigiendo algo? Y los inconversos, cuando mueran, no van a ser castigados más de lo que merecen. Acuérdense ustedes que en el infierno habrá diferentes grados de castigo. En el cielo habrá diferentes grados de recompensa. No todos los creyentes tendrán la misma recompensa. Unos serán más recompensados que otros. Y en el infierno, los inconversos, no todos van a recibir el mismo grado de castigo. Unos van a ser más castigados que otros. Eso está en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, otros recibirán pocos. Pero ahí está hablando de los inconversos. Unos serán castigados terriblemente,
otros menos, pero en el infierno todos son castigados, todos lloran, todos crujen los dientes. En síntesis, se nos exhorta a orar por los vivos, oremos por los vivos, pero nunca debemos orar por los que han muerto. Si orar por los muertos fuera de algún valor, la Biblia nos diría que lo hiciéramos, pero no hay ningún versículo que nos autorice a eso. Y haciendo otro giro, después de que un pariente ha muerto, ¿qué haremos con el cuerpo? ¿Cómo dispondremos de su cuerpo? El día de la resurrección, todo mundo va a resucitar, tanto cristianos como no cristianos. Van a resucitar todos los que fueron sepultados bajo tierra, los que murieron quemados por el fuego, los que fueron devorados por bestias salvajes, los que fueron arrojados al mar, los que fueron despedazados por una bomba, los mártires que fueron quemados y sus cenizas las echaban al viento, van a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, porque Dios lo ha dicho. Dios nos hizo del polvo. Y aunque un cristiano se haya convertido en polvo, Dios hará que todos esos átomos que conformaban su cuerpo vuelvan a reunirse y todos vamos a resucitar. Si Él nos hizo, ¿qué trabajo le cuesta volvernos a hacer? O sea, rehacernos. Pero vean, hay mucha diferencia entre el entierro y la cremación. La cremación no es bíblica. El cuerpo del hombre es tan eterno como su espíritu. Y la resurrección del cuerpo es una parte indispensable de su salvación. ¿Qué cosa es el cuerpo? Es la envoltura del alma, la envoltura del espíritu. Y no debemos entregar nuestros cuerpos a las llamas, a una destrucción violenta. Hay muchas formas de cremación, hay unas formas muy refinadas. Pero ¿saben qué cosa es la cremación? Es violencia, es destrucción. En la Biblia, el fuego es símbolo de destrucción, completa y sin remedio. La condenación merecida por el pecado. Vean, en el Antiguo Testamento los animales eran sacrificados en el fuego. ¿Por qué? Porque llevaban, se suponía, los pecados de la persona que estaba bajo condenación. Como si el animal estuviera bajo condenación. O sea, el animal llevaba la condenación del oferente. ¿Me explico? Como si sufriera la muerte, las quemaduras del animal que merecía la persona. Como si dijéramos que el infierno que merecía la persona lo sufriera el animal. Aquellos animales eran consumidos en el altar. Y en muy pocos casos se quemaban los cuerpos de los criminales. ¿Pero saben para qué? Para indicar la gravedad de su pecado y la severidad de su castigo. Es lo que pasó con Acán. ¿Se acuerdan que todo Israel sufrió por Acán, que se robó aquel lingote de oro y qué más se robó? Ya ni me acuerdo. Acán y su familia murieron apedreados y fueron quemados. Y hay otro caso de cremación en 1 Samuel, capítulo 31, versículo 12. Fue cuando quemaron los cadáveres de Saúl y de sus hijos. Pero los quemaron los de Jabes de Galaad, porque no querían que los filisteos se ensañaran con sus cuerpos, con sus cadáveres. Pero la cremación de Acán y su familia, y de Saúl y de sus hijos, esa no es una autorización para que nosotros hagamos lo mismo. Los judíos, los cristianos de remotos tiempos, acostumbraban a enterrar a sus difuntos. Vean, incluso Moisés murió y fue enterrado. ¿Quién lo enterró? Dios mismo, en persona. Abraham compró un terreno para sepultar a Sara. Jacob enterró a Lea y a Raquel. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, todos fueron sepultados. Y cuando Cristo murió, fue embalsamado con especies aromáticas para evitar la descomposición. Fue amortajado con lienzo limpio
y tiernamente tendido sobre una tumba. Pero vean, Cristo fue embalsamado. ¿Pero qué implica eso? Vean, los egipcios embalsamaban a sus muertos. ¿Y saben cómo lo hacían? Les sacaban los intestinos, les sacaban el cerebro. Porque lo primero que se echa a perder en un cadáver son los intestinos y es el cerebro. Eso hacían los judíos, los egipcios y también los griegos. Pero los judíos no lo hacían. A Cristo cuando lo embalsamaron, no le sacaron los intestinos, ni tampoco el cerebro. Los judíos embalsamaban de otra manera. Simplemente rodeaban el cuerpo con mirra y aloes y hierbas aromáticas para que los cuerpos no olieran mal. Sí, pero repito, los judíos no embalsamaban como los egipcios ni como los griegos. Juan el Bautista y Esteban fueron enterrados. Entonces, pues, la cremación es de origen pagano. Los judíos repudiaban las costumbres paganas, entre ellas la cremación. Dicen algunos historiadores que los cristianos primitivos mostraban un tierno cuidado por los muertos, porque ellos entendían que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. ¿Saben qué hacían los cristianos primitivos? Lavaban los cuerpos de los muertos, los amortajaban con ropas de lino y a veces los embalsamaban. Y digo a veces porque los cristianos más pobres a lo mejor no les alcanzaba el dinero para hacerlo, porque el embalsamamiento costaba unos cuantos centavos. Y hacían eso en presencia de los ministros o en presencia de los familiares, de los amigos, con oración y cantos de salmos, y entregaban a la tierra los cuerpos muertos. ¿Y saben también en dónde los enterraban a veces? En las catacumbas, cuando los cristianos eran perseguidos. En aberturas en la roca metían a los cuerpos envueltos en sábanas y tapaban los hoyos con lodo, con cemento, con trozos de ladrillo, etc. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19 que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. Entonces, si vamos a glorificar a Dios en nuestros cuerpos, esto se podría aplicar también a su entierro. Entonces, ¿cómo cremar a un pariente? Y si los paganos lo hacen, pues allá ellos lo hacen porque son incrédulos y no creen en la resurrección. Pero vean, hay algunos supuestos teólogos que apoyan la cremación. Algunos religiosos que apoyan la cremación. Pero ¿saben qué clase de personas son? Son liberales. Son humanistas que en el fondo no creen en la resurrección. Ellos se agarran de los casos de Acán y su familia, y de Saúl y de sus hijos que fueron quemados. Pero esos casos no les favorecen. Otra cosa, en los funerales cristianos deberíamos evitar toda ostentación. En tantos funerales que son tan ostentosos. Hay inconversos que no amaban a sus padres y luego se mueren sus padres y gastan mucho dinero en su entierro, en su ataúd, en el mausoleo que le construyen en el panteón. No los amaban en vida y gastan mucho dinero en su muerte. ¿Pero saben qué es eso? Vil hipocresía. Los funerales de los cristianos debieran ser sencillos y no ostentosos. Esos inconversos que gastan mucho dinero en sus seres queridos, lo hacen para manifestar que son muy piadosos, como que amaban mucho a sus padres, como que son muy espléndidos, pero lo que no hicieron en vida de sus padres, quieren hacerlo ya que se murieron. Este hecho de que los cristianos han de resucitar, lo creemos solamente los creyentes. Los inconversos no pueden creerlo. En realidad, ninguna doctrina bíblica puede ser creída por un inconverso realmente. Las doctrinas importantes, bueno, que todas lo son, las más importantes de la Biblia, pueden ser creídas solamente
con el poder del Espíritu Santo. Si tú no eres convertido, no puedes creer en ellas. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Atenas, Grecia? Se metió en el Areópago. Muchos filósofos lo estaban escuchando. Lo escucharon con respeto hasta que Pablo les habló de la resurrección. Y dijeron, ya, hasta ahí córtale. Ya no queremos escucharte más. Aquellos filósofos pensaban que una persona civilizada, una persona inteligente, no puede creer en la resurrección de los muertos. ¿Por qué nosotros creemos en la resurrección de los muertos? Vean, nosotros creemos que la vida es algo maravilloso. El hecho de que un niño venga al mundo es una cosa increíble. ¿En dónde estaba ese niño antes de nacer? Díganme, ¿en dónde estaba? El hecho de que ese niño nazca es increíble. Pues lo mismo que resucite ese niño después de que muera, es algo increíble, humanamente hablando, pero los cristianos lo creemos. Tan increíble es la vida como la resurrección. Pero Dios es todopoderoso. Dios pudo hacer que la vida existiera. Dios puede hacer que la resurrección exista. Un cristiano que murió hace 4,000 años va a resucitar. ¿Cuántos años hace que murió Moisés? Más de 4,000 años. Pues el cuerpo de Moisés va a resucitar. Cada átomo de Moisés se volverá a reunir con sus compañeros. Y no olviden que nuestros cuerpos tienen que ser transformados antes de entrar a la gloria. Porque un cuerpo corrupto no puede heredar la corrupción. Nuestro cuerpo, así como está ahora, no puede entrar en el cielo. Entonces, nuestro cuerpo tendrá que ser reformado. En un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, se va a realizar la transformación. Los cuerpos de los cristianos serán transformados cuando Cristo venga, y todos los que resuciten han de ser formados a la semejanza del glorioso cuerpo de Cristo. Y entonces la muerte será completamente vencida. Entonces la muerte será completamente desarmada. Entonces el pecado ya no va a existir. Entonces empezará la vida eterna. Entonces nuestra victoria será completa, hermanos. Entonces ya no lloraremos. Ya no estaremos enfermos. No tendremos el lloro y el crujir de dientes que tendrán aquellos otros. ¿Y todo gracias a quién? Gracias a Cristo. Estaremos en el cielo, hermanos, gracias a lo que Él hizo. No estaremos en el cielo gracias a lo que hagamos nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Todos los cristianos pecamos, pero en el día del juicio, ¿quién nos va a acusar? Si Cristo mismo nos justificó, si Él mismo nos perdonó, si Él mismo nos dio la vida eterna, ¿quién nos va a negar eso? ¿Quién nos lo va a quitar? Cristo satisfizo las demandas de la ley que nos eran contrarias. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo venció la muerte y es por eso que la muerte no puede destruirnos. Es por eso que la muerte no puede dañarnos. Iremos a la gloria, hermanos, por lo que Cristo hizo en la cruz, porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Lo que perdimos en Adán fue mucho, pero es más lo que ganamos con Cristo. Es más lo que ganamos en Cristo que lo que perdimos en Adán. Es increíble esto. Cristo nos da la victoria, hermanos. A Él sea toda la gloria. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si estaremos en el cielo, hermanos, por lo que Él hizo, díganme ustedes, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no servirle? Oremos. Padre, te damos gracias
por todo lo que Cristo hizo, por todo lo que ganamos, por todo lo que tenemos, por todo lo que adquirimos por Él. Te alabaremos por siempre, oh Dios. Te alabaremos, Señor Jesús, por la eternidad, porque tú nos compraste la vida eterna con tu sangre. Bendito seas por eso. En el nombre de Jesús. Amén.